¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un motor eléctrico al que podemos controlarle tanto la velocidad como la posición del eje en que gira. Tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dependiendo de un rango de operación, además de mantenerse estable en esa posición. El eje de los servomotores no gira en 360 grados, aunque hoy en día existen algunos que ya lo permiten, pero los servomotores normales solo giran 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha, ida y retorno. Gracias a esto, los servomotores nos son de mucha ayuda para crear toda clase de movimientos de una forma controlada. La mayoría de los servomotores que se utilizan son de corriente continua, aunque también los existen de corriente alterna. Complementando lo ya dicho anteriormente, es importante conocer las características principales de un servomotor. Una de ellas sería velocidad angular o de rotación. También otra característica sería el torque, también conocido como par, que es la fuerza que es capaz de hacer en su eje. Esta se expresa en kilogramos sobre centímetros. A mayor torque, mayor corriente del consumo de servo, pero no suelen consumir mucho. Esto va dependiendo del tipo de servomotor. Es importante también saber que para aumentar el torque del servomotor se utiliza una caja reductora, la cual transforma gran parte de la velocidad de giro en fuerza. Para obtener el máximo de fuerza, es importante que la tensión de alimentación de los servos de corriente continua esté entre 4 y 9 volts, aunque se dice que la ideal tensión de alimentación es de 5 volts. Un servomotor está compuesto por un motor de corriente directa, como ya se había mencionado previamente. También contiene un potenciómetro que lee en qué ángulo se encuentra el eje, un comparador lógico que lee las señales recibidas y la caja reductora que también se había mencionado antes, compuesta por engranes. Como fue mencionado en un principio, nosotros podemos controlar tanto la velocidad como la posición del eje en que gira un servomotor. El control de estos mismos lo podemos lograr mediante pulsos eléctricos. El servomotor posee un conector el cual consta de 3 cablecitos, uno para entrada positiva, que normalmente lo encontramos de color rojo, el de entrada negativa, el cual normalmente lo encontramos de color café, y el otro, el cual usualmente lo encontramos de color blanco, que es el que recibe la señal de los pulsos. La longitud de pulso debe estar entre 10 a 30 milisegundos, ya que la duración del pulso posiciona el eje del motor. Se dice que la longitud de pulso adecuada debe ser de 20 milisegundos, por lo cual controlar nosotros mismos el tiempo podría ser complicado, para lo cual se utilizan circuitos generadores de pulsos que son mucho más exactos. Esto es para mover el servomotor a la posición requerida por la señal de entrada. Una opción viable podría ser generar los pulsos con temporizadores o microcontroladores. Tipos de servomotores. Hay 4 tipos fundamentales de servomotores: los servomotores de corriente continua, los servomotores de corriente alterna, los servomotores de imanes permanentes y los motores paso a paso. Los servomotores de corriente continua son los más habituales. Funcionan con un pequeño motor de corriente continua y se controlan con un PWM, un modulador de ancho de pulso. Los servomotores de corriente alterna pueden utilizarse con corrientes de alta potencia y por lo tanto se usan para mover grandes fuerzas. Los servomotores de imanes permanentes se llaman así porque es un motor de corriente alterna sin escobillas. Se utilizan para grandes torques o fuerzas y para altas velocidades. Son más utilizados en la industria. Y los motores paso a paso. Es un motor eléctrico pero que no gira, sino que avanza un paso a la vez. Por paso se entiende que avanza determinados grados. Aplicaciones. En la práctica se usan servos para posicionar superficies de control como el movimiento de palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se usan en radiocontrol, títeres y por supuesto en robots.
La precisión que estos servomotores otorgan es la causa principal por la que son utilizados en varios sectores de la industria. Un motor a pasos es un tipo especial de motor síncrono diseñado para girar cierto número específico de grados por cada pulso eléctrico recibido en su unidad de control. Los pasos típicos de este tipo de motores son de 7.5 o 15 grados. Estos motores se utilizan en muchos sistemas de control, puesto que pueden controlar precisamente la posición de un eje u otra pieza mecánica.